Gracias por tu misericordia. Padre, gracias por tu amor, por la revelación de tu amor a nuestra vida en el sacrificio de Cristo. Padre, gracias por tu fidelidad, tu bondad. Gracias por tu obra a favor nuestro, por tu paciencia, Señor. Porque a todos nos sujetaste en desobediencia para tener misericordia de todos. Gracias. Porque has sido paciente con cada uno de nosotros, esperando hasta el día de hoy por una entrega, una conversión, un arrepentimiento genuino, una búsqueda verdadera. Gracias, Señor, porque hoy es un día de salvación. Gracias, Señor, porque hoy es un día de restauración. Gracias. Gracias, Señor. Porque tenemos la libertad de invocarte, de acercarnos a ti, de adorarte, de buscar, Señor, tu rostro, de buscar, Señor, el conocer tu voluntad. Padre, gracias. Gracias por la libertad con que hemos sido hechos libres. Gracias por la esperanza, por la vida que nos ha sido dada, por el perdón, por la herencia, por la adopción. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que podemos enfocarnos en tu palabra. Gracias, Señor, que podemos depender de ti y esperar tu ayuda. Señor, ayúdame para poder hablar tu palabra, edificar a tu pueblo. Sé tú aplicando la palabra en el corazón de tus hijos, Señor. Glorifícate y ayúdanos. Gobierna, señorea, ejecuta tu voluntad, Señor, en nuestra vida, en este lugar. Es nuestra oración que venga a nosotros tu reino y que tu voluntad sea hecha. Padre, glorifícate esta mañana. Mientras meditamos en tu palabra, Señor, habla a nuestro corazón y ayúdanos. Mientras meditamos en tu palabra, Señor, sé tú obrando, abriendo el entendimiento, revelando tu amor, tu voluntad, tu poder, tu provisión. Glorifícate. En el nombre de Jesús, reconocemos, confesamos que te necesitamos en nuestra vida. Que necesitamos ser cambiados y no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Señor, glorifícate esta mañana, hablando en nuestra vida. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El día miércoles me enfocaba en la importancia de obedecer al Señor y de reconocer que vivir bajo el señorío de Cristo es vivir en obediencia a la palabra. Y conectaba la idea de la libertad porque el Señor Jesús habló acerca de que los discípulos, los creyentes, los judíos que habían creído en Él, que si ellos permanecían en la palabra iban a llegar a ser verdaderos discípulos. Y como discípulos iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Y entonces conectaba la importancia de creer en el Señor, obedecer la palabra para llegar a ser discípulos. Y en esa condición de discípulos o seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, llegar a experimentar la libertad. Yo creo que todos nosotros en mayor o menor grado hemos experimentado la libertad que el Señor nos ha dado en la vida. Todos en mayor o menor grado, pero hay una libertad absoluta, hay una libertad verdadera, hay una libertad completa. Y Jesús habló acerca de eso. Jesús habló acerca de una libertad verdadera que solamente Él puede dar. Y entonces compartía la idea, la importancia de entender que la libertad no está en hacer lo que se nos da la gana. La libertad no está en que nosotros decidimos qué hacer como se piensa en el mundo. Porque en realidad el que hace pecado, el que vive en el pecado, es esclavo del pecado. Y es lo que el Señor estaba hablando. Sino que la verdadera libertad es tener la capacidad de decidir y decir no al pecado, a la injusticia.
Y entonces aprendemos a ser libres en la medida que obedecemos a Dios. Y yo hablaba o hacía la aplicación acerca de ser libres de la ira, ser libres de la mentira, ser libres de la codicia, ser libres del orgullo, ser libres de los malos pensamientos. Y esa libertad se obtiene en la medida que obedecemos la palabra. Y en ese sentido el creyente va siendo libre. Y yo ponía la idea como de esta historia de Gulliver en el país de los liliputienses, donde el Gulliver estaba atado por un montón de cuerdas pequeñas y tenía que ser libre de cada una de esas cuerdas. Y hacía la comparación que como cristianos hay muchas ataduras en nuestra vida. Y es cierto, Jesús ya nos hizo libres, pero no estamos viviendo una libertad verdadera o completa, porque todavía hay áreas de pecado, hay sentimientos, hay actitudes de injusticia que nos atan. Y entonces es importante obtener esa libertad a través de la obediencia. Quiero conectar esta mañana a la meditación de la palabra con estas ideas relacionadas con la libertad, con la vida que Dios nos da, y enfocarme particularmente en lo que realmente es la clave de todo. La clave de la vida espiritual es el corazón. Cuando hablamos del corazón, o más bien cuando en la Biblia se habla del corazón, es como que si se hablara del espíritu, como que si se hablara del ser verdadero. Cuando hablamos de nuestra mente, hablamos de nuestra alma. Cuando hablamos de nuestro corazón, hablamos de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, de nuestro ser verdadero. Y Dios pide una entrega completa. Por ejemplo, la palabra Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. También la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que guardar nuestra vida interior, guardar nuestro ser interior. Y es que es interesante entender que todo el gran problema del ser humano radica en la maldad que surge del corazón. Y al meditar esta mañana en esta porción que comienza en el verso 1 de Marcos 7, nos vamos a dar cuenta que el Señor tuvo que tratar de una manera directa con gente que estaba presumiendo que todo estaba bien, pero lo más importante, que era su vida interior, su corazón, estaba mal. Y es mi deseo que mientras meditamos en la palabra consideremos que nosotros podríamos estar en la misma condición. Platicaba con un hermano recientemente y me decía: pastor, yo pensaba que los judíos eran otra clase de personas. Incluso la plática que tuve con él cambió mi mente. Yo he tenido algunas pláticas con algunos judíos y él me decía: yo pensaba que los judíos realmente eran temerosos de Dios, pero no, son unos religiosos. Y la plática de él me hizo entender de una manera más clara qué es lo que pasaba cuando Jesús tenía que confrontar a los judíos. Me decía: fíjese que los judíos tienen una forma de pensar bien limitada. Ellos hacen muchas cosas que nosotros como cristianos evangélicos consideramos pecado. Incluso, por ejemplo, consideramos pecado ver pornografía, y para ellos no. Ellos fuman, ellos beben, y la respuesta a todo lo malo que hacen es que no está prohibido en la Torá. Y como literalmente no está escrito desde Génesis hasta el Deuteronomio, así literalmente, entonces ellos lo hacen. Me dice, compartiendo yo con algunos de ellos, yo les preguntaba: ¿pero por qué haces esto? No está prohibido en la Torá. Mire, pero ¿por qué estás haciendo esto? Eso no le ofende a Dios. Y me dice: mire, llegué a un concepto tan tremendo de que los judíos realmente solamente son unos religiosos más. Y entonces inmediatamente mi mente se abrió a este entendimiento. Es que por eso es que Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Por eso es que Jesús los condenaba, porque les decía de que eran unos hipócritas. Porque realmente en su vida interior no había temor, no había un anhelo por la santidad, no había una admiración, una pasión por Dios, sino que simplemente observar mandamientos, guardar el día sábado, realizar ciertas ceremonias, entregar sus diezmos por ley, pero su vida interior no estaba marcada por el temor a Dios, no estaba marcada por limpiar su corazón,
por vivir en una inclinación hacia la justicia o a la misericordia, como el Señor mismo se lo reprochó, sino que simplemente estaba enfocada en hacer lo que estaba escrito en la ley que tenían que hacer. Y entonces vivían cumpliendo un montón de mandatos. Inmediatamente yo me trasladé a la iglesia y pensé, ¿cuántos cristianos estarán viviendo de la misma manera? Se congregan, cantan, ofrendan, sirven, pero su corazón no está realmente correcto, no es limpio. Casualmente esta semana, aparte de haber hablado con este hermano, casualmente esta semana hablaba con una persona aquí en la iglesia y me dice, pastor, tuve un sueño. Y le digo, ¿qué es lo que soñó? Me dice, soñé que usted tenía una carga bien pesada. Y lo que yo entiendo me dice que tenemos que orar por ustedes, porque usted tiene una carga por la iglesia. Entonces a mí solo me dio risa, ni idea tener la gran carga que tengo, sobre todo por los desobedientes. Y me decía, no, yo sé que tenemos que orar por usted, y yo le he estado pidiendo a Dios que hable, que se revele a mi vida. Y me decía, el Señor me enseñaba muchas cosas en el sueño, y yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude a entender qué es lo que Él quería decirme, o qué quiere que yo haga con esto, porque el Señor me revelaba de que había mucho pecado en la iglesia, que en la iglesia hay murmuradores, que en la iglesia hay jóvenes que en su noviazgo no están honrando a Dios. Y me habló de ciertas cuestiones que no me sorprenden, porque como seres humanos inclinados hacia el pecado, yo creo que es una lucha en toda congregación, que hay situaciones personales, problemas matrimoniales, de divisiones, de contiendas, celos y tanta cuestión. Pero esta persona me decía, yo no sé realmente qué es lo que Dios quiere. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué me está revelando eso? ¿Qué es lo que quiere que yo haga con eso? Pero se lo vine a decir a usted, dice, para que usted me diga o usted sepa qué va a hacer con eso. Y yo le digo, bueno, muchas veces Dios nos revela las cosas porque lo que quiere es que oremos, que intercedamos. Y muchas veces Dios es más específico y hasta puede inquietarnos para poder orar, por ejemplo, de una manera específica. Y esto se conecta con la palabra, en el sentido de tener que entender y comprender que cada uno de nosotros tiene que cuidar su corazón. Porque existen tantos problemas en nuestra vida que son consecuencia de nuestras decisiones. Y existen otros problemas que son el resultado de estar bajo ataque. Tenemos un enemigo que va a tratar de robar, matar y destruir. Pero también la palabra dice que no le demos lugar al diablo. Y muchas veces nosotros le damos lugar al diablo. Muchas veces nosotros permitimos que el enemigo tenga un lugar para venir en contra nuestra, o que vengan consecuencias, que vengan sufrimientos, que vengan padecimientos. Y en este sentido, yo tuve una experiencia hace años, le he compartido un par de veces, orando en un tiempo de oración en el antiguo local. Yo estaba orando por familias específicas, yo estaba orando por gente de la iglesia, y el Señor me detuvo, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, yo no puedo bendecir la desobediencia. Dios no va a bendecir su desobediencia, aunque yo esté orando por usted, aunque haya gente orando por usted. Si usted está en desobediencia y usted le está dando lugar al diablo, es su problema y nada puede cambiar eso. Y cuando esta hermana me decía, el Señor me mostraba que hay mucha murmuración en la iglesia, yo me recordaba a tiempos atrás cuando ha habido murmuración sobre mis hijos. Me recordaba cuando han habido murmuraciones en contra de mi esposa, en contra de mí, aún en la forma de hacer el ministerio y todo eso. Y yo pensaba, es que es bien difícil que pueda haber una conciencia en toda la congregación, una inclinación en toda la congregación para poder tener el cuidado de vivir en esa devoción, en ese temor, que como David decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, que lleguemos a ese punto donde tenemos cuidado, no solamente de lo que hacemos, sino también de lo que hablamos. Y no solamente de lo que hablamos, sino de lo que pensamos. Y esto nos habla del corazón, nos habla de nuestra comunión con Dios. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Quiero comenzar entonces estableciendo que el problema principal del ser humano es el corazón. Y que Dios se agrada del corazón sincero.
Dios se agrada de aquel que con humildad reconoce su miseria, reconoce su debilidad, como aquel pecador, como aquel publicano que vino delante de él buscando su rostro en oración, diciendo: Señor, no soy digno ni levantar mi rostro, Señor, no soy merecedor de que me escuches. Dios se agrada de ese corazón que reconoce la miseria y la debilidad personal. Dios se agrada de aquel que le busca para poder ser sostenido en la tentación, que viene y le dice: estoy luchando, Señor, estoy presionado, pero obedece la instrucción que el Señor le dio a los apóstoles: oren para que no caigan en la tentación. Dios se agrada de aquel que dice: Padre, no puedo, sin ti no puedo. Y que, como está escrito en el Padre Nuestro, no me dejes caer en la tentación. Dios se agrada de la persona que reconoce su debilidad. Dios se agrada de aquel que tiene la intención de agradarle, de obedecerle, y que está luchando, y aunque caiga, Dios conoce, porque Dios prueba la mente y el corazón, y Dios se agrada de aquel que tiene la intención de honrarle a Él, y que está luchando y que está en debilidad y que está probablemente caído, como estaba el profeta Balaam, caído pero con los ojos abiertos, pero está en esa dependencia de Dios, en esa humillación, en ese clamor, en esa actitud de esperar que Dios se manifieste. Pero por otro lado, Dios mira de lejos al altivo, al que se cree justo, al que se justifica a sí mismo, al que condena a otros porque cree que es mejor que los demás, al que anda midiendo su nivel de santidad y comparándose con los demás y llega a la conclusión que él es mejor y condena a los demás y abre su boca para señalar y para acusar a otros. Dios no se agrada de eso. La Biblia habla acerca de las cosas que Dios aborrece, y Dios no se agrada de cualquiera que camina en arrogancia, en altivez, midiéndose, comparándose y condenando a otros. Dios no se agrada de nadie que finge justicia. No es solamente entender, hermanos, porque esto es un asunto de niveles. Dios no solamente no se agrada del que comete injusticia, vamos a decir que ese es el primer nivel, el que comete injusticia, porque la ira de Dios está sobre el pecador. Dios no se agrada del que comete injusticia, pero tampoco Dios no se agrada del que finge justicia, del que aparenta que todo está bien, porque eso nos lleva al nivel de la hipocresía. Dios tampoco se agrada de aquel que, aparte de hipócrita, se justifica a sí mismo y se apoya en sus obras, se apoya en su obediencia como un fundamento para poder establecer que todo está bien con Dios. Porque por eso el apóstol Pablo decía que él no quería ser hallado en su propia justicia, sino la justicia que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y en el nivel más alto, Dios no se agrada de aquel que condena a otros. Entonces encontramos a los injustos, a los que fingen justicia, a los que se creen justos porque son obedientes, y a los que condenan a otros, porque estos son otra estirpe, son otra especie. Y de esto nos habla Marcos capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos, versos 2, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La ley dada por Dios a Israel por medio de Moisés incluía muchas acciones ceremoniales, incluía la vestimenta
el diseño de los elementos que se ocupaban en el tabernáculo o posteriormente en el templo, incluía la manera en que tenía que ser esparcida la sangre, quién tenía que matar los animales, dónde, qué tipo de pan colocar, qué tipo de aceite usar en la unción. Dios normaba y regulaba todas las cosas a través de mandamientos bien específicos. Y algunos de esos mandamientos incluían el pasar por el lavacro. Los sacerdotes tenían que lavarse como un símbolo de limpieza, un símbolo de purificación. Y entonces los judíos habían convertido en una tradición, como dice el verso 3, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces se lavan las manos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. La tradición se volvió tan fuerte que los judíos llegaron a una actitud tan extrema que ellos no solamente se lavaban para poder realizar las ceremonias en el culto, sino que también se lavaban para poder comer. Algo que se puede considerar higiénico, saludable, aceptable, pero ellos lo llevaron a un nivel extremo. Y según registros, ellos no se conformaban con lavarse una vez, sino que se lavaban otra vez. Y se volvían a lavar otra vez. Y hasta 7 veces para comer. Y a veces se lavaban hasta los codos. Y llevaban a un extremo el mandato de lavarse para poder comer. La tradición se hizo tan grande que lo llevó a prácticas innecesarias. Y por eso aquí dice en el verso 3, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Yo recuerdo, hermanos, que en el tiempo de la pandemia había instrucciones bien claras, ¿verdad? Quizás algunos no sabíamos cómo lavamos las manos, pero en la pandemia aprendimos, ¿verdad? Y usted encontraba algunos diagramas, ¿verdad?, donde poder lavarse en medio de los deditos, lavarse por arriba, lavarse al otro lado, y cada parte de la mano. Entonces yo aprendí a lavarme las manos en la pandemia porque no sabía lavarme las manos. Uno, y yo creo que particularmente como hombres, nos echamos agua, nos retraemos 2 que 3 veces y ya estuvo. Sí es cierto, hay que aprender, hay que mejorar, pero esto es exagerado. Imagínense lavarse hasta los codos, lavarse hasta los hombros para poder ir a comer. Y si no se sentían bien, volvían a ir a lavarse. Y dice en el verso 4 que volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Los lavaban una y otra vez, lavaban los jarros, lavaban los utensilios, los lechos, o sea, las camas, las limpiaban, las aseaban. Todo era una ceremonia y ellos pensaban que al hacer todo eso, ellos eran parte de un pueblo que se purificaba. Ellos pensaban que al tener cuidado de la higiene externa, ellos eran un pueblo puro, ellos eran un pueblo santo. O sea, qué lejos estaban del entendimiento espiritual. Entonces ellos vienen y le reprochan al Señor porque los apóstoles, los discípulos, ya no vivían conforme a la tradición de los ancianos. De hecho, en una ocasión, mientras iban caminando un día sábado, ahí algunos apóstoles extendieron sus manos y arrancaron unas espigas de trigo, y los fariseos se fijaron y le reclamaron a Jesús que por qué estaban arrancando espigas, porque arrancar espigas es un trabajo. Y entonces le estaban señalando que los apóstoles, que los discípulos estaban violando el día sábado, estaban arrancando espigas y que eso estaba prohibido. Todo ese tipo de cosas era la que los fariseos observaban, criticaban y condenaban en la vida de los discípulos. Así que aquí le dicen en el verso 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Quiero llamar su atención porque le mencioné que existen 4 niveles de lo que Dios le desagrada: los que practican la injusticia, los que fingen que son justos, los que se consideran justos porque de veras están haciendo el esfuerzo y están haciendo obras de justicia, pero se apoyan en sus obras para ser justos, y los que condenan a otros porque son justos. Son 4 niveles. El que practica la injusticia vive en el pecado y no tiene temor de Dios. El que finge que es justo tiene apariencia de santo. El que se considera justo porque no está fingiendo, sino que se está apoyando en sus obras, su conducta, su obediencia,
Sí es cierto, si se compara con otros servidores, ha sido fiel. Sí es cierto, si se compara con otros creyentes, nunca ha salido de la iglesia, aquí ha permanecido. Sí es cierto, pero lo malo es apoyarse en sus obras para poder considerarse justo. Y el cuarto nivel es el de los que condenan a otros por considerarse mejores que los demás. Y la narración comienza señalando en el verso 2 que los fariseos condenaban a otros, el nivel más elevado. Cuando usted condena a otros, usted está en el nivel más elevado de lo que le desagrada a Dios. ¿Hay alguien que me está escuchando esta mañana? Por eso el Señor Jesús dijo: no condenen. Por eso el Señor dijo: no juzguen. Porque no solamente le desagrada a Dios, sino que nos coloca en una posición espiritual terrible, donde pueden haber consecuencias, donde puede haber un juicio, o donde le damos lugar al diablo para que venga sobre nuestra vida. Si va a recibir algo esta mañana de todo lo que voy a compartir, esta es una de las cosas más importantes. No juzgue, no condene, no murmure, no hable de nadie. ¿Quién es usted para medir al criado ajeno? ¿Quién es usted para medir su santidad y medir la santidad de otros? ¿Quién lo ha puesto a usted como juez? ¿Quién le ha dado a usted un medidor de santidad? ¿Quién le ha otorgado a usted la facultad de andar condenando? Y el primer grupo de los que desagradan a Dios es con el que se comienza esta narración. Condenaban a los discípulos del Señor porque comían el pan con manos inmundas. Y así se lo declaraban: manos inmundas. Vea el acento, vea el enfoque. Regreso al verso 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición como nosotros? Segundo nivel. Ellos se creían justos por lo que estaban haciendo, porque ellos estaban observando la ley. Ellos estaban observando la ley ceremonial. Y entonces consideraban de que ellos estaban bien, pero los discípulos no, porque los discípulos no estaban observando la tradición. Y al usar esta frase, comen pan con manos inmundas, tiene una connotación no de manos sucias y les puede hacer daño en su sistema digestivo, sino que manos inmundas, como pecadores, contaminados. Entonces encontramos el segundo nivel, el de aquellos que se creen que son justos porque están obedeciendo. Tenga cuidado, hermano, con apoyarse en su propia justicia. Cada uno de nosotros ha tenido un nivel de seguir al Señor, un nivel de obediencia, pero todos hemos recibido de su misericordia. Cada uno de nosotros ha seguido al Señor con cierto nivel de fidelidad. Cada uno de nosotros ha tenido caídas, retrocesos, etapas difíciles en su vida. Cada uno de nosotros, como dice la palabra, 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Hemos tenido etapas en nuestra vida que, utilizando el ejemplo de David, hubieron montañas espirituales, pero también han habido valles espirituales. ¿Cuántos lo reconocen y lo entienden? Han habido momentos en nuestras vidas que se podrían comparar con ese momento cuando David derrota al gigante. Es un momento glorioso, un nivel tremendo de fe, de respaldo, de dependencia, de confianza en Dios. Pero también, como David, han habido valles espirituales, como cuando David mira a Betsabé y la codicia y la manda a traer y la toma por mujer. Y no solamente eso, sino que después manda a matar al esposo. ¿Alguien me está entendiendo? Todos nosotros hemos tenido montañas espirituales y todos nosotros hemos tenido valles espirituales. Todos. Si hacemos un diagrama así como el que se hace del corazón, ¿verdad? Ustedes le sacamos su diagrama espiritual, yo no sé si va a ser así, uno para arriba y después solo para abajo, y ahí abajo se queda O si su diagrama es, le costó subir porque aquí abajo, pero se ha pegado una subida y ahí arriba se ha quedado. Yo no sé cómo es su diagrama. Ni me corresponde a mí sacarle su cardiograma, su electrocardiograma, espíritu cardioelectrocardiograma. Entonces el asunto es que no solamente tendríamos que evitar el condenar a otros,
sino que también tenemos que evitar el considerarnos justos por lo que hacemos. El apoyarnos en nuestras obras de justicia para poder sustentar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Siempre tenemos que apoyar nuestra comunión con Dios en la misericordia de Dios. Amén, iglesia. Es por la misericordia de Dios que podemos acercarnos, no es por nuestras buenas obras. Porque esto de las buenas obras, hermanos, es como aquello de los puntos que uno gana cuando compra con una tarjeta de crédito. Cuando uno va acumulando puntos y por cada dólar un punto. Y por cada dólar un punto. Y cuando usted se ha gastado $1,000, tiene 1,000 puntos. Y entonces usted se da cuenta que esos 1,000 puntos equivalen a $10. Cuando se ha gastado $1,000, tiene 10. A veces, porque a veces hay una tabla de conversión y le dicen que los 1,000 puntos hay que multiplicarlos por .6. Entonces son $6. ¿Cuántos puntos tiene que gastar, hermano, para que pueda llegar a tener unos $100? Usted se pone a hacer cuenta y, ay, Dios mío, ¿cuándo voy a tener $100 en puntos? Entonces, cuando hablamos de las buenas obras, nosotros tenemos que entender que nuestras obras no abonan mucho en nuestra santidad, en nuestra comunión con Dios. Sí agradan a Dios porque Dios se agrada de la justicia, Dios se agrada de las obras de misericordia, Dios se agrada de las buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviéramos en ellas de antemano, dice la palabra. Obras de bondad, de justicia, de misericordia, de servicio, obras de amor. Dios se agrada de eso. Pero nuestra salvación no está basada en eso. Nuestra salvación no la logramos cuando llegamos a cierto nivel de justicia. Cuando logramos acumular 100,000 puntos de santidad. No. Sino que somos santificados y justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras obras, no es por lo que hicimos, no es por lo que dejamos de hacer, sino por lo que el Señor hizo en la cruz. Y entonces, al ser justificados por la fe, dejamos de depender de nuestras obras para poder ser salvados, para poder ser perdonados, para poder ser aceptados delante de Dios, para ser declarados justos, porque Él ya nos justificó, Él ya nos santificó. Entonces, ¿de qué podemos gloriarnos? Nadie puede gloriarse de haber tenido una vida como algunos que pudieran decir, no, mire hermano, yo no tengo realmente muchas cosas que contar en mi vida porque nací en un hogar cristiano, nunca bebí, nunca fumé, nunca me drogué, nunca participé de sexo fuera del matrimonio, y así como el joven rico, de todos los mandamientos he guardado. Nadie puede apoyarse en sus obras para ser declarado justo delante de Dios, porque esas obras de justicia se quedan tan cortas con el nivel de demanda que Dios tiene para poder hacernos partícipes de su gloria. Y entonces todos, sin excepción, todos necesitamos de la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora sí hay que obedecer, sí hay que esforzarnos por honrar a Dios, sí hay que caminar en temor, sí hay que procurar vivir limpiándonos, porque la Biblia dice que la verdadera religión es acordarse de las viudas y de los huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. Nos habla de misericordia y nos habla de santidad. Esa es la verdadera religión para Dios. Y todo verdadero creyente, todo aquel que tiene la esperanza de la vida eterna, se purifica. No para ser salvo, sino porque ya fue salvado. No para ser perdonado, sino porque ya está perdonado. No para poder alcanzar a agradar a Dios con su nivel de vida, con su nivel de obediencia, sino por gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida, para honrar a aquel que lo ha llamado, para honrar a aquel que lo ha salvado. Entonces hay un lugar que tiene que ver con nuestras obras, nuestra vida, la práctica de nuestra existencia, que está conectado con el agradecer la obra de Dios, el caminar en fe, el caminar en amor a Dios. Pero eso no es la base de nuestra comunión ni de nuestra posición. Entonces los fariseos estaban perdidos aquí. Estaban en el nivel más alto, condenaban a otros. Pero para llegar al nivel más alto tenían que haber pasado por el nivel previo e inferior.
se justificaban por lo que ellos hacían. Así que ellos le están diciendo, tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos como nosotros lo hacemos, sino que están comiendo con manos inmundas. Los estaban midiendo. Mira, Señor, tus discípulos no son como nosotros. ¿Cómo es eso que tus discípulos no obedecen la ley? Nosotros sí la obedecemos y estamos dándonos cuenta que tus discípulos no están cumpliendo con la ley. Se estaban midiendo. El segundo consejo, aparte de que no condene a nadie, es no se compare con nadie. No se mida con nadie. Porque cuando uno se compara con alguien, pueden suceder cosas negativas. Si usted se compara con alguien mejor que usted puede terminar frustrado. Y usted puede decir, por ejemplo, yo no sé cómo alcanzar ese nivel de santidad, de comunión, de oración, yo no puedo, y se va a sentir frustrado y hasta probablemente se descuide y se retroceda. Si se compara con alguien peor que usted, entre comillas, puede terminar lleno de orgullo. No es que, mire, hermano, que yo no entiendo cómo es que los misterios de Dios, ¿verdad? Mire, ese hermano que mira allá ha salido de la iglesia 10 veces, son pocas. Y yo que aquí he estado, fíjese, yo nunca me pregúntele al pastor Cornejo, pregúntele, y él le va a decir que yo aquí he estado fielmente. No se compare, no se mida con los demás. Usted tiene un valor y usted tiene que tener un concepto propio de usted mismo. Un concepto que no tiene que ser más elevado de lo que usted es, ni tampoco un concepto más bajo de lo que usted es. Cuando los cristianos no saben cuál es su identidad y su posición en Cristo, muchas veces viven con timidez. Son cristianos de años, pero viven con timidez porque no saben el valor que tienen en Cristo. Cuando su valor está dado por su economía, su educación, su apellido, pueden tener un concepto más elevado y mirar a los demás por el hombro. Y no se han dado cuenta que todos los demás también valen la sangre de Cristo. Y entonces cometemos errores cuando nos medimos. Uno no puede medirse a uno mismo. Alguien más tiene que medirnos. Alguien más tiene que determinar cuál es nuestra condición. Así que tengan cuidado. Número 1, no condene. Número 2, no se compare. No juzgue a los demás según su medida. Yo he llegado a entender esto y eso me ha permitido establecer relaciones en diferentes rumbos, en diferentes direcciones. Personas mayores, personas de mi edad, personas menores. Y es esto. La Biblia da una instrucción con relación a las relaciones personales y dice que podemos estimándonos nosotros los unos a los otros como mayores. Es fácil que a uno, aunque no todos, es fácil que a uno, en mi caso como pastor, me consideren mayor. Pero no es fácil, por ejemplo, ya hablando entre pastores, que todos los pastores consideren mayores a los demás, incluyendo a los que pueden tener un ministerio de menos años, menos efectivo, menos trabajo, menos fruto. No es lo mismo cuando creyentes en el ministerio, usted puede considerar a todos los demás como mayores, porque usted fue el último que llegó a la iglesia, el último que han aceptado y lo han incorporado en el ministerio, de cuando usted fue de los fundadores de la iglesia, y mira a los demás como que si fueran parte del kindergarten, del centro cristiano de fe, que no tienen tanto conocimiento como el que usted tiene, no tienen tantas buenas obras como las que usted ha acumulado, no tienen tanta santidad, no tienen tanta revelación como lo que usted ha experimentado. Entonces comienza a mirar a los demás hacia abajo. Pero yo aprendí esto, o he aprendido esto, dice la Escritura, que tenemos que estimar a los demás como superiores. Y en ese sentido, en la práctica de la palabra, yo he aprendido que debido a que estamos en un mundo que cambia y que hay crecimiento y que hay desarrollo, yo no puedo menospreciar a los jóvenes, porque un día ellos van a crecer y puede hacer que me superen en cuanto a lo que yo alcancé en el Señor, en todas las áreas. Yo no puedo menospreciar a un creyente que tiene menos años que su servidor en el ministerio y que ni siquiera ha sido llamado al ministerio, porque probablemente ese creyente no ha pecado de la manera en que yo pequé. ¿Alguien me está oyendo? Yo no puedo medirme ni menospreciar a nadie. No debo hacerlo.
Quizá poniéndolo más claro, sí puedo, pero no debo y no me conviene. Y lo mismo debería usted pensar. Sí puede, pero no debe y no le conviene. Jesús tuvo que tratar directamente con esta gente y sacar a luz lo que es el fundamento de la comunión con Dios. Viene el Señor y le responde en el verso 6, hipócritas, el tercer nivel de lo que a Dios le desagrada. El primer nivel es el de los que condenan, el más alto, el más elevado. El nivel inferior es el de los que se consideran justos por lo que hacen. El nivel de abajo es el de los que fingen. Saben que su vida interna es una miseria, es una desgracia, están en pecado, pero fingen y actúan como que si todo está bien. Es una máscara. Y esto quizás es peor que la condición del que comete la iniquidad, comete la impiedad, porque aquel al fin y al cabo vive sin temor de Dios, pero estos están fingiendo que todo está bien. Y aquí no se libran ni pastores, ni evangelistas, ni ministros, ni apóstoles, ni músicos, ni servidores, ni líderes. Porque en ese nivel es fácil ponerse una máscara de santidad. En ese nivel la persona sabe cuál es su vida interior, pero finge que todo está bien. Sabe sus ataduras, conoce su vida secreta, conoce lo vergonzoso que hay en su vida, conoce no sus luchas, sino los deleites y en que su vida está detenida y enredada, pero actúa como que se está limpio. Ese es el peor nivel. Ese es el peor nivel. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí está el asunto. Jesús enseñó sobre el corazón, Jesús enseñó sobre la vida del corazón, Jesús habló mucho acerca del corazón y nosotros probablemente lo hemos pasado de largo y no entendemos que realmente ahí está la parte clave de nuestra comunión con Dios. Mire, usted puede ser un pecador, usted puede ser un evangélico pecador. La diferencia de su actitud para poder agradar a Dios sería en que, sabiendo que usted es un evangélico pecador que ha caído en una esclavitud y en una atadura, usted tiene una de dos opciones que escoger. Finge que todo está bien sabiendo que está mal, o derrama su alma delante del Señor y le dice, Señor, ayúdame porque yo no quiero vivir igual. Yo ya no quiero seguir así. Esa es la gran diferencia. Si usted está luchando, si usted está dependiendo, si usted tiene una inclinación por agradar a Dios, o si usted mejor prefiere lo que hizo Saúl cuando desobedeció a Dios. Samuel lo llegó a reprender y le dijo, has hecho lo que Dios te dijo que hicieras cumplidamente. Y porque yo oigo ahí que hay unas vacas que están mugiendo, le dijo. Es que dejé unos toritos bonitos ahí porque se los voy a presentar a Dios así como sacrificio. Y viene Samuel y le dice que la desobediencia es como adivinación y que como idolatría, la rebeldía, y lo reprende y le hace ver que ha pecado. Y entonces Samuel se convierte en el ejemplo, en el maestro de muchos cristianos evangélicos cuando hace esta sentencia, esta declaración. Sí le dijo a Samuel, yo he pecado, pero honrame delante del pueblo, le dijo. Saúl no se arrepintió. Un hipócrita no se arrepiente. Un hipócrita no puede decirle a Dios, te necesito. Un hipócrita prefiere permanecer con su rostro levantado delante del rey y actuar como que todo está bien, pero sabe que su mundo interior se ha derrumbado, pero no quiere reconocerlo, porque va a perder su posición, porque va a perder su admiración, porque va a perder el respeto. Yo creo que es mejor perder el respeto de los hombres,
perder la posición que se hubiera alcanzado si eso va a causar que agrademos a Dios. En lugar de tener el aplauso de los hombres, la admiración de la gente y la ira de Dios sobre nosotros. Un hipócrita prefiere seguir su camino y actuar con lo que todo está bien. Sabe que su corazón está mal. Sabe que su condición interna no la puede cambiar, pero no lo quiere reconocer porque hay orgullo. No lo quiere reconocer porque al hacerlo perdería lo que ha logrado. Por eso que el Señor Jesús dijo: yo no busco gloria de los hombres. Nuestra gloria, hermanos, tiene que venir de Dios. Y saben, llega el punto donde uno puede colocarse en la posición donde no importa lo que piensen de usted. Lo único que importa es lo que Dios piensa de usted. No importa si piensan de usted como Pablo: este es un hombre homicida que ha sido alcanzado por la justicia, por eso la serpiente lo ha picado y ahora estamos esperando que se muera. No importa si, como cuando José estuvo en la cárcel, fue acusado falsamente y Dios no lo sacó y no lo libró. No importa si hay gente que se levanta en contra suya. Si Dios conoce su corazón, eso es lo único que importa. Y en ese sentido podemos encontrar cuál es el antídoto para la hipocresía. Encontrar cuál es la forma correcta de actuar para no caer en ese pecado, sino más bien procurar agradar a Dios, y no importa que haya obstáculos, señalamientos. Quizá conectándolo con lo que me mencionaba esta hermana del sueño y de una carga sobre mis hombros, a manera de ejemplo, podría yo mencionar lo duro que es el ministerio. Los hijos de los pastores tienen una presión que sus hijos no entienden. Los hijos de los pastores tienen una presión adicional que sus hijos no han tenido. No sé cuántos de ustedes han hablado mal de mis hijos o han orado por mis hijos. No sé cuántos de ustedes han orado por mi matrimonio o han murmurado de mi matrimonio. No es fácil. No es fácil, pero es posible. Porque el Señor entiende la fortaleza. Y para todos y cada uno, independientemente de nuestra condición, independientemente de nuestras luchas, condición económica, condición de salud, lo que sea. Como me dijo un pastor hace muchos años: sabes, Dios como su ejército nos coloca en diferentes trincheras y tú vas a tener un frente de ataque y vas a tener que defender esa línea, y a cada quien se le coloca una trinchera diferente. Y al final usted como mayordomo va a entregar cuentas de lo que recibió. Al final usted va a rendirle cuentas al Señor de su administración, de su vida, de su tiempo, de sus recursos. Aún usted va a dar cuenta de todas sus habilidades usadas para el reino y de todo lo que hizo. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, en que nuestra vida en dependencia de Dios tiene que estar orientada hacia el hecho de que somos deudores. Le dije hace poco que somos deudores a Dios. Le dije hace poco que yo me siento endeudado. Yo me siento muy endeudado por Dios. Le dije hace poco, prediqué hace poco, que debemos tomar ventaja de ciertas claves, de ciertas palabras que se encuentran en la Biblia, como por ejemplo: yo honro a los que me honran, me conviene honrar a Dios. Él se acerca a los que se acercan, yo quiero acercarme más a Dios. Al
al que da le será dado. Yo quiero dar para poder recibir más. Y es ahí donde nuestra vida tiene que enfocarse, en nuestra comunión con Dios, nuestro temor, nuestra dependencia, nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra gratitud. No en las apariencias, no en el fingimiento. Jesús le dijo a estos de una manera directa: hipócritas. Bien, dijo Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Habían cambiado la doctrina por los mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. O sea, no es solamente eso. Ellos vivían haciendo un montón de prácticas religiosas. Ellos vivían haciendo un montón de cosas para ser vistos. Oraban para que los vieran, ayunaban para que los vieran, daban limosna para que los vieran. Todo lo que hacían, lo hacían para ser vistos. Eso es un hipócrita. Alguien que hace las cosas por apariencia. Alguien que sabe que su realidad y su condición es otra. Les dijo en el verso 9: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. La aclaración de este texto es que según el mandamiento dado por Dios a través de Moisés, todo hombre tenía que honrar a su padre y a su madre. Y esto nos está hablando de darle, servirle, sostenerle, ya cuando está en una condición de incapacidad económica. Pero los judíos habían cambiado la ley de Dios, el mandato de Dios, por una tradición. Y la tradición tenía intereses económicos escondidos. Entonces la tradición era que si un hombre le decía a su papá o a su mamá: fíjate que fui a la iglesia ahora y yo te iba a traer algo, mamá, fíjate, pero no pude porque di mi ofrenda en la iglesia. Es corbán, di mi ofrenda a Dios. Mamá, papá, lo que te iba a traer, lo que te iba a dar, fíjate que lo di en la iglesia, se lo di a Dios. Y entonces los judíos habían cambiado el mandamiento de honrar a su padre y a su madre y lo habían sustituido por: si alguien trae ofrendas a la iglesia, si alguien trae su diezmo, si alguien consagra finanzas como una ofrenda a Dios, no importa que ella no honre a su padre o a su madre. Y entonces estaban violando, estaban anulando el mandamiento. Y eso es lo que dice el verso 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacen. ¿Hay alguien aquí? Aleluya. Es importante entender esas verdades que están escondidas en la palabra, pero Dios las revela cuando realmente queremos entenderlas. Yo he tenido personalmente que tratar con algunas personas, no muchas. Hay una incluso que está aquí esta mañana, que no venía a la iglesia, no era miembro de la iglesia. Y eventualmente me buscaba, llegaba a la oficina, me llamaba: pastor, quiero entregar una ofrenda. Una persona que entregó ofrendas extraordinarias, una persona que entregó diezmos como promesas a Dios, una persona que incluso un día hizo un préstamo y sobre el préstamo llevó una ofrenda para la iglesia. Y yo un día, o en varias ocasiones, un día comencé a decirle: hermano, Dios no quiere su dinero, Dios lo quiere a usted. Su dinero no es más importante que usted. No, pero es que mi trabajo y que esto y que lo otro. Y yo seguí insistiendo: yo voy a recibir sus ofrendas, yo voy a recibir su dinero, voy a orar por él. Sí, ore por mi negocio, que Dios me bendiga. Pero le insisto y aclaro: Dios no necesita su dinero, porque Él ha dicho: mío es el oro y mía es la plata. Y yo quiero que usted me entienda algo. Lo que hice con esa persona lo he hecho con varios. Yo quiero que usted me entienda algo. Su dinero vale menos que su adoración. Su adoración, su presencia, adorando a Dios,
vale muchísimo más que $100, Amén. que $200, que $500, que $1000. La adoración de una persona con un corazón arrepentido y humillado, eso no tiene precio. Usted no puede sustituir su comunión con Dios, su humillación delante de Dios, su adoración a Dios por un sobre lleno de dinero. Porque el Señor ha dicho, mío es el oro y mía es la plata, mías son las bestias, mía es la tierra, el mundo y su plenitud. Su adoración es más importante y más valiosa que su dinero. Esta persona llegó a entender y me dijo, voy a comenzar a venir. Y comenzó a venir. Comenzó a llegar de vez en cuando. Después se me perdía otra vez. Y yo, hermano, su presencia, sí, pastor. Hasta que al fin logró afirmarse, establecerse. Y aquí está. Son verdades que tenemos que entender. No podemos invalidar la palabra de Dios con nuestra interpretación, con nuestros mandamientos. Usted no puede sustituir su comunión con Dios con su trabajo. Eso lo hizo Marta. Y Jesús tuvo que decirle, Marta, estás afanada. Hay afanados aquí que ni se congregan, no por el reino, sino que por el mundo. Hay afanados aquí por el reino y no tienen comunión con Dios. Eso no tiene valor delante de Dios si no hay comunión con Él. La mejor parte es sentarse. La mejor parte es la comunión con Él. La mejor parte es oírle a Él, obedecerle a Él, amarle a Él, adorarle a Él. Por eso es que yo le digo a los líderes una y otra vez, sienten a los inconstantes, no para hacerles sentir el peso de su autoridad, sino porque si su vida no está en orden, que no sirvan, que se sienten a recibir la palabra, que se sienten para poder ser instruidos, que tengan tiempo con libertad para adorar a Dios. No es un asunto de señorío, no es un asunto de hacer sentir la autoridad. No. Sino que simplemente si su mundo está en desorden, póngalo en orden. Y el mundo se comienza a poner en orden cuando Dios es nuestro primer amor. Cuando Él ocupa nuestro primer lugar. Entonces no es su dinero, no es su servicio, es su corazón lo más importante. Dios no dijo, dame tu riqueza, Dios dice, dame tu corazón. Dios no ha dicho, dame tu servicio. Dios dice, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dios está buscando gente que le entregue su corazón. Dios no está buscando gente que trabaje para Él. Dios no está buscando gente que lo financie. Él puede mover a los impíos si es necesario para poder sostener su obra. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando gente que le ame, que tenga temor de Él, que tenga hambre por su presencia. No gente comiéndose los unos a los otros, señalándose, midiéndose, hablando del pecado del otro, sin mirar su propia condición. Podemos invalidar la palabra de Dios con nuestras interpretaciones. Podemos invalidar el mandamiento con nuestras tradiciones, con nuestra forma de hacer las cosas. Pero eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Es todo lo contrario. Causa el rechazo de Dios. Llamando así a toda la multitud, verso 14, les dijo, escúchenme todos y entiendan. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. El capítulo comienza con la llamada de atención al Señor porque Él no corrige a sus discípulos porque no se lavan las manos y comen sin lavarse. Y entonces Jesús ocupa esto para poder hablar con un enfoque totalmente espiritual de lo que verdaderamente importa. Habiéndole reprochado ya su corazón, habiendo reprochado su hipocresía, Él quiere que la gente sepa que no hay nada fuera del hombre, verso 15, que entre en el hombre que le pueda contaminar. Jesús está hablando 100% espiritualmente. Claro que hay cosas que consumimos que nos pueden contaminar, causar una indigestión y causar graves daños digestivos. Claro que sí.
Pero el Señor está hablando espiritualmente. Jesús les está queriendo decir, miren, ellos piensan que por lavarse las manos son puros delante de Dios, por realizar el lavacro de sus manos muchas veces, por lavarse hasta los codos y los hombros para comer. Ellos piensan de que son puros delante de Dios, pero quiero aclararles algo, le dice el Señor. Entiendan, le dice en el verso 14, no hay nada fuera del hombre que entre a él y que lo contamina, o que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué declaración más contradictoria? ¿Cómo es eso? Yo no puedo consumir algo que me contamine, sino que lo que sale de mí es lo que contamina. Y mientras yo hacía mis notas pensaba en esto. Hay gente que le detectan cáncer. Y cuando lo operan, resulta que el cáncer se regó y se murió. Mientras no le tocaron el cáncer, estaba vivo. Y el cáncer estaba ahí. Pero una vez tocaron el cáncer, las células se expandieron, invadieron el cuerpo y se murió. Y yo estaba así como pensando, la contaminación sale de adentro y mientras no sale entonces podría estar allí. ¿Cómo es esto? Jesús está hablando 100% espiritualmente y le quiere hacer ver que la pureza tiene que ver con el corazón y mantener un corazón limpio. No tiene que ver con mantener las manos limpias, no tiene que ver con tener vestiduras limpias, no tiene que ver con usar un ungüento y tener una apariencia delante de los demás, sino que tiene que ver con una condición interna, la del corazón. Y entonces él dice, es que lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Y él le dijo, y ustedes también están sin entendimiento. No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar. No entienden que estoy hablando espiritualmente. No entienden que aún los alimentos que consuman no los van a constituir en personas impuras, porque parte de los mandamientos era no comer toda clase de alimentos. Y los judíos se creían santos, puros y agradables a Dios por no comer conejo, por no comer camarones. Los judíos se creían santos porque estaban obedeciendo la ley y la ley establecía ciertas prohibiciones que tenían una aplicación o un significado simbólico o de elementos o de principios más elevados. Pero ellos no lo entendían y se quedaban solamente con la forma externa del mandamiento. Y entonces Jesús les dice, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Si poco le faltó al Señor para decirle, miren, entiendan esto, si comen conejo no van a dejar de ser puros. Si comen camarones no van a perder su santidad. Pero Jesús está tocando precisamente ese punto, haciendo ver, como dice el verso siguiente, que los alimentos son limpios. Él explica en el verso 19, porque no entra en su corazón, lo que el hombre come no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Según la ley, los alimentos no eran todos limpios. Según la ley, habían animales que no podían ser consumidos. Y era algo simbólico de parte de Dios. Era algo que incluso tenía que ver hasta con el plan de Dios de la salvación de los gentiles. Y por eso Dios le muestra a Pedro un lienzo que desciende del cielo y hay toda clase de animales allí. Y la voz le dice a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no Señor, porque nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Él ha guardado la ley, él ha tratado de mantenerse puro, de mantenerse santo, porque parte de la santidad era no comer ciertos alimentos. Pero Jesús ahora viene y se enfoca que el asunto es muchísimo más allá que la pureza del cuerpo y que los hábitos higiénicos y que tiene que ver con el corazón. Y entonces en el verso 19 dice, es que no entra en el corazón, no se contamina el corazón. Porque lo que coma va a entrar en el vientre y va a salir a la letrina. Verso 20. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y entonces yo me conecté, o el Señor me conectaba con lo que pasó con el diablo.
de quien está escrito que Él era perfecto. Él era el sello de la perfección. Hasta que fue hallado en Él maldad. Él era bello, hermoso. No creo que haya un ser humano o una mujer que pudiera tener la belleza que la Biblia describe que tenía Satanás. Era el sello de la perfección. Es que, hermanos, es indescriptible e inimaginable. El sello de la perfección. Eso era el diablo. Y su perfección, sus habilidades, su talento, su posición causaron que su corazón se enalteciera, se llenara de orgullo. Allí el diablo se contaminó, cuando se llenó de orgullo, por lo que era, por la posición que tenía, por las habilidades que tenía. Dejó de un lado la condición de criatura y de que todo le había sido dado y dijo: yo voy a poner mi silla junto al trono de Dios. Entonces surge el pecado, y aquí es donde tenemos que entenderla clara. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Encontramos acá en Marcos una lista de 13 cosas que salen del corazón. Mateo hace un registro, si no me equivoco es allá en el 25, y Mateo hace un registro donde solamente menciona 7 cosas. Es interesante el detalle, porque entonces resulta que usted mantiene su santidad, usted se mantiene agradable delante de Dios, mientras usted no deja que de su corazón surjan los malos pensamientos, no surja la maledicencia, no surja la soberbia, no surja la insensatez, no surja la avaricia, no surja el hurto, no surjan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones ni el engaño. Entonces Jesús está enfocado en el corazón y les hace ver que lo que sale del corazón es lo que contamina. Y entonces conecto esto con la idea de la hermana que me decía: es que el Señor me mostraba que hay pecado en la iglesia. Claro que sí, claro que sí, de muchísimas formas. El asunto es hasta cuándo, de una manera personal, vamos a decidir caminar en el temor de Dios, dejar de hacer la iniquidad, dejar de fingir la justicia, dejar de medirnos en base a nuestra propia obra de justicia, dejar de condenar a los demás y vivir en esa dependencia y en ese temor de Dios, donde llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, donde hacemos morir lo terrenal, donde nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo, porque esa es responsabilidad individual, iglesia. Donde perfeccionamos la santidad en el temor de Dios, donde a usted le dan ganas de hablar mal de alguien, pero cierra la boca, porque Jesús dijo: de toda palabra ociosa van a dar cuenta. Cuando usted mejor cierra sus ojos, porque el Señor Jesús dijo que era mejor, ¿verdad?, sacarse un ojo que codiciar a una mujer. Cuando decide mejor sujetar sus pensamientos de codicia o de maldad, porque Jesús dijo: mejor cortarse la mano y entrar manco en el reino que ir a la perdición eterna con las 2 manos. Jesús habló de la gravedad del pecado. Y esto nos habla, mis hermanos, de una responsabilidad personal, de una responsabilidad individual, de tener cuidado de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios prueba la mente, Dios examina el corazón, Dios conoce las intenciones, Dios conoce los pensamientos de nuestro corazón. Y si usted sabe
que hay algo en su vida, si usted está luchando con algo, si hay adicciones, si hay ataduras de pecado, si hay circunstancias o situaciones en su vida que usted conoce conscientemente, que lo mantienen en esa atadura, Dios no solamente quiere hacerle libre, Dios no solamente quiere que usted experimente la libertad verdadera, Dios quiere que usted camine en santidad, en temor, en pureza delante de Él, porque eso es lo que a Él le agrada. Y lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que cualquiera tendría que hacer, es venir delante de Dios y decirle: Señor, yo no puedo cambiarme, no puedo limpiarme, ayúdame, te necesito, perdóname. Lo que usted tiene que hacer es día a día cuidar su corazón y saber que si del corazón salen los malos pensamientos, detener todo mal pensamiento, detener todo comentario, detener todo sentimiento, porque de los sentimientos del deseo surgen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Detener todo sentimiento de amargura, de odio, de rencor, de deseo que le vaya mal a alguien, los hurtos, la avaricia. Detener toda inclinación, toda ansiedad por tener lo que no tiene, por poseer lo que otros han recibido, las maldades, toda injusticia, toda actitud que tiene que ver con algo que Dios no aprueba, Dios no agrada. Y deje de engañarse a usted mismo. Hermana, le voy a contar el chambre para que oremos. Deje de engañarse. La lascivia, no la alimenten, haga morir lo terrenal, ocúpese de las cosas espirituales. La envidia, mirar a otro y lo que tiene y pensar en por qué él o no yo. La maledicencia, hablar con doble sentido, hablar palabras corrompidas, la soberbia, caminar con altivez, un poco de orgullo, la insensatez, actitudes arrebatadas, decisiones sin tomar en cuenta ni el consejo de la palabra, ni el consejo de los mayores o de gente sabia, o sin tomar en cuenta el consejo de Dios, siendo sabio en su propia opinión. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La versión inglesa del verso 20, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Una versión inglesa dice: las palabras y los hechos contaminan a las personas, no la comida. Las palabras que salen de su boca, sus hechos, son las que lo contaminan, no lo que usted come. Habiendo entendido que el Señor lo hizo como una necesidad en un contexto religioso donde los judíos se lo buscaron, porque ellos fueron los que llegaron con la confrontación. Dejando de un lado ese contexto religioso de lavamientos y de actitudes externas, apliquémoslo en nuestra vida de una manera simple y sencilla, iglesia. Cuide su corazón. Cuide su corazón. Cuide sus pensamientos. Cuide sus sentimientos. Cuide sus intenciones. Tenga cuidado de sus inclinaciones, de sus actitudes, de sus palabras. Tenga cuidado de lo que sale de su corazón. Mantenga un corazón limpio. Haga morir lo terrenal. Cuando surja la tentación, cuando surja la inclinación hacia el mal, hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la avaricia, hacia el engaño, hacia la envidia, hacia la soberbia, cuando surja, hágalo morir. No deje que salga. Mátelo. Haga morir lo terrenal. Crucifique las pasiones y mantenga su vida en ese temor de Dios.
Todos necesitamos la ayuda de Dios para seguir adelante. Y el enfoque que el Señor dio con relación al corazón lejos es la clave de todo. Es mi deseo que cada uno, en su condición personal, pueda ir delante de Dios y decirle: Señor, lo que quiero es agradarte, lo que quiero es honrarte, lo que quiero es servirte. Incline su rostro y hable con el Señor. Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos, que podamos ir hacia adelante, sostenidos conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que nuestro corazón ha estado lleno de maldad, de injusticia, acusaciones, murmuraciones, codicia. Reconocemos, Señor, que hay engaño, envidia, soberbia, adulterio, malos pensamientos saliendo de nuestros corazones. Esta mañana, Señor, nos volvemos a ti. Te necesitamos. Padre, queremos que desde este lugar una ofrenda de olor agradable suba delante de tu presencia. Te pedimos tu ayuda. Te pedimos que te manifiestes. Te pedimos que te glorifiques en nuestra vida y en nuestra debilidad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu manifestación, tu guianza, tu intervención. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Nosotros no podemos limpiarnos, no podemos cambiarnos. Reconocemos nuestra bajeza, nuestra condición, nuestra miseria. Reconocemos tu santidad, tu dignidad, tu amor, tu poder, tu bondad. Y queremos darte a ti la gloria. Queremos darte a ti el honor que se debe a tu nombre. Queremos servirte, Señor. Queremos limpiarnos y ser instrumentos en tus manos. Queremos darte a ti la gloria. Queremos darte a ti el honor. Queremos, Señor, vivir a la gloria de tu nombre. Aleluya. Póngase de pie y terminamos con este canto. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz. Sentir tu amor.
manifestación en nuestra vida, tu guianza. Te pedimos que nos ayudes a ordenar nuestro camino, que te manifiestes en nuestra vida y que te glorifiques en nuestra debilidad, Señor. Que conocemos nuestra necesidad, nos volvemos a ti, Señor. Queremos caminar en tu temor, honrándote, sirviéndote todos los días de nuestra vida. Susténtanos con tu diestra, con tu mano, sosténnos, Señor, y ayúdanos para poder terminar nuestra carrera con gozo. Ayúdanos, Señor, para poder glorificarte con nuestros pensamientos, palabras y acciones, con nuestras obras. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Danos entendimiento, dale entendimiento a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y Padre, oramos también consagrando diezmos, ofrendas, promesas para tu gloria, para tu honra, para el sostenimiento de este ministerio y de lo que hacemos. Orando, Señor, que tú bendigas al dador alegre, que tú, Señor, levantes la cosecha a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Voluntariamente, como una muestra de amor, de gratitud, de fe, te honramos, te adoramos, Señor, sabiendo que de lo recibido de tu mano te damos. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria